la bienvenida a Telma Luzani, compañera especialista de temas internacionales acá en Visión 7. ¿Cómo te va, Telma? Muy bien, por suerte. Bueno, y vamos a hablar de esta presencia que veíamos recién del primer ministro de Israel en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Es una provocación? Y digamos que sí, es invitado por la oposición republicana, que como sabemos, a partir del 20 de enero son mayoría en las dos cámaras. Y invitarlo a un presidente, a un primer ministro, en este caso, de otro país, sin que haya habido alguna autorización por parte de la Casa Blanca, digamos, una autorización que hubiera ido fluidamente, porque son aliados absolutos, históricos, sí. Pero directamente fue un puenteo a Obama, que tiene dos lecturas. Por un lado, la provocación directa de los republicanos, o sea, de la oposición republicana respecto del presidente Obama, y por otro lado, una presión para que no se acuerde con Irán, que es lo que está también sucediendo paralelamente. Hoy está el canciller Kerry reunido con el canciller de Irán y otros 5 cancilleres del Consejo de Seguridad más Alemania, justamente viendo si pueden acordar algún tipo de reglas para garantizar que Irán no llegue a tener la bomba atómica. Claro, que el enriquecimiento de uranio que puede tener Irán sea de fines pacíficos y no para tener armas nucleares. Y para esto, perdóname, para esto se necesita de la diplomacia y de la negociación, porque si rompen esas negociaciones, Irán no va a permitir controles ni inspecciones ni nada. Esta es la forma que encontró Estados Unidos para poder controlar a Irán. Telma, ¿Irán no tiene armas nucleares? No, según dice el gobierno iraní, no tiene armas nucleares y de hecho hay varios científicos que han afirmado que no está todavía en capacidad de tenerlas. Y lo que dice Netanyahu, que lo que está diciendo en el Congreso y dice siempre, es que la negociación de los Estados Unidos y del resto de los países europeos con Irán en materia nuclear pone en riesgo a Israel como nación. ¿Por qué dice eso y cuánto asidero tiene? Bueno, obviamente Israel quiere ser el único país en la zona de Medio Oriente que tenga capacidad nuclear como efectivamente la tiene. Y Irán es aquel país que podría llegar en perspectiva a poder hacerle algún tipo de competencia en ese sentido. Se ha demonizado históricamente desde que en 1979 ganó el poder en la República Islámica, siempre se ha demonizado a Irán como un posible enemigo. Y en este momento, después de todos los cambios que ha habido, después de la invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003 en adelante, los chiitas, que es el sector o la corriente islámica a la que pertenece Irán, ha tenido cada vez más preponderancia. Entonces hay como cierto temor de que la influencia de Irán, que ha ido creciendo a lo largo de este tiempo, en parte por culpa de Estados Unidos y por culpa de la invasión, sea creciente y de alguna manera eclipse o ponga en peligro la primacía israelí en esa región. Lo estuviste escuchando a Netanyahu en su discurso que da ante los representantes de los Estados Unidos del Congreso, absoluta, ¿no? Una ovación por parte, hubo 50 diputados, o mejor dicho, legisladores, digamos, porque hay diputados y senadores demócratas que no están. Eso te iba a preguntar. El vicepresidente, que sería el presidente del Senado, Joe Biden, tampoco está porque está en Guatemala y Obama ha decidido no ir. Él dice que es porque en 15 días hay elecciones en Israel, por lo tanto no quiere influenciar. ¿Y qué les está diciendo que lo aplauden tanto, digamos? ¿Por qué hay tanta ovación a este discurso del primer ministro de Israel? Mira, le aplauden tanto porque Israel... Recordemos que el primer ministro israelí, Netanyahu, es un hombre de derecha, o te diría casi de ultraderecha. Y los sectores republicanos que lo invitaron también son halcones, pertenecen a ese sector duro de la derecha norteamericana, y lo que hay es una comunión ideológica en ese sentido. Hay, en parte, una forma, es como una especie de aquel grupo A, una forma de trabar o de poner más piedras en el camino al presidente Obama en los 2 años que le queda de gestión, y por otro lado defender a alguien que ideológicamente comulgan. Se sienten representados, claro, sería de algún modo la derecha, tanto en Israel como en los Estados Unidos. La derecha y la ultraderecha. Y como en 15 días, digamos, desde la perspectiva de Netanyahu, como 15 días hay elecciones. Ya hay hoy día en Tel Aviv campamentos, marchas pacíficas, porque la carestía, por la vivienda, realmente hay
hay mucha disconformidad por parte del ciudadano israelí respecto de este gobierno, y en 15 días de elecciones también esto, digamos, ya a nivel interno es una manera de promocionarse como candidato, porque por supuesto busca la reelección. Telma, muchas gracias. Gracias. Paradojas, ¿no?, del mundo, y un país como Israel que tiene bombas nucleares, que tiene esa capacidad, está diciendo frente al Congreso de los Estados Unidos que hay otro país que no puede tener esas bombas nucleares. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, ya venimos.